Hola, mi nombre es Ruth Mary Bueno Rodríguez, estudiante de la UNAD del programa Ingeniería de Sistemas del curso Ingeniería de las Telecomunicaciones. Estamos desarrollando la fase número 3, que se denomina plantear y decidir las soluciones al problema de telecomunicaciones. En esta fase yo he seleccionado el tema número 4, que es sistemas telemáticos, redes telefónicas, móviles, inalámbricas y satelitales. Para poder comprender este tema, primero tenemos que saber qué es la telemática. La telemática se encarga de la transmisión de los sistemas de información basados en los computadores, es decir, la telemática relaciona ambas cosas, las telecomunicaciones y los aspectos relacionados con la informática. Estos procesos de transmisión de datos se llevan a cabo a través de los sistemas telemáticos y estos están relacionados con las telecomunicaciones. ¿Cómo funcionan esos sistemas telemáticos? Pues los sistemas telemáticos lo que principalmente buscan o su objetivo principal es compartir información, compartir recursos y mejorar la comunicación. Para ello se utilizan algunos componentes para transmitir estos datos. Esos componentes son mensaje, que es la información que se transmite, emisor, que es el dispositivo que genera esa información, receptor, que es el dispositivo destino de esa información, el medio, que es el medio físico utilizado para transferir la información, y los protocolos, que son las reglas que gobiernan la transmisión de la información. Las redes telemáticas. Existen tres tipos de redes telemáticas, que son la LAN, que es la red local, de área local, de trabajo de área local, y se utiliza cuando los dispositivos están unidos a esa misma red y se encuentran ubicados en un área muy limitada. La red MAN, que es la red de trabajo metropolitana, el área de red de trabajo metropolitana, y son redes de ámbito de mayor alcance en comparación a la red LAN. La WAN, que es la red de trabajo más extensa, un área más extensa, que son redes en donde los dispositivos están más dispersos, están dispersos en un área mucho más grande y su límite es de una distancia mucho mayor. Dentro de esas redes pues hay unas topologías. Está la topología de red de malla, que es donde cada dispositivo está enlazado a otros dispositivos que forman parte de la misma red. Está la red de bus, que es una topología multipunto y donde un mismo enlace físico actúa como una red troncal con todos los dispositivos que hacen parte de esa red. Está la red anillo, en donde cada dispositivo tiene una línea de conexión y con otros dispositivos que están más cercanos. La red estrella, que tiene un alcance limitado, se puede decir, donde todas esos dispositivos están controlados a partir del concentrador, que es un controlador central. Está la red de árbol, que es parecida a la red de estrella, y está la topología de red híbrida, que es la combinación de una o varias de las otras topologías. Dentro de la historia de la telemática, pues han habido unos desarrollos muy grandes, comenzando en 1790, con la invención del telégrafo óptico. Luego aparece el telegrama, se envía el primer telegrama en Madrid en 1800, luego aparece el telégrafo eléctrico en 1833 y en 1837 se empieza a desarrollar el sistema Morse. Se envía en 1844 el primer mensaje telegráfico por medio de este código Morse. Luego, en 1857, pues el sistema Morse es capaz de transmitir más de 70 palabras por minuto. Luego se inventa el teléfono hacia el año de 1876
y a partir de eso pues se llevan a cabo las primeras transmisiones radioeléctricas en el año 1897 y en 1915 pues se realizan las primeras pruebas radiotelefónicas en donde la radio transmite comunicaciones telefónicas. Luego pues se empieza a hacer las primeras conexiones entre los ordenadores en el año 1960. Se desarrolla la red ARPANET en 1969 por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. También se desarrolla la primera versión de Ethernet en 1979 y en 1977 se realiza la primera transmisión telefónica a través de fibra óptica. Luego la red ARPANET en 1981 pues logra que 213 ordenadores se conecten simultáneamente. Estas conexiones las hace con las universidades y los centros de desarrollo científicos y de investigación. Luego se desarrolla el servicio WWW, World Wide Web, que utiliza un lenguaje de marcación de hipertexto, el HTML, y a partir de ahí pues empieza a desarrollarse toda la parte del Internet, a coger mayor fuerza y mayor auge. Bueno, entonces los sistemas telemáticos son acciones que lo que pretenden es satisfacer unas necesidades de la comunicación y en el intercambio y el almacenamiento y tratamiento de esa información que lo requieren los usuarios. Entonces es la capacidad que tiene para transportar y mantener esa información almacenada que ofrece el proveedor dentro de sus servicios de telecomunicaciones y a través de las redes de telecomunicaciones. Esos servicios se pueden agrupar en dos grandes bloques. El primero, que son los servicios telemáticos encargados de proporcionar una interconexión entre dos o más puntos entre sí, y los servicios telemáticos que proporcionan un acceso a esos datos. Dentro de esos servicios telemáticos tradicionales, pues el primero que aparece es el servicio telegráfico. Entonces es cuando Morse desarrolla el primer sistema de transmisión de señales eléctricas, que son textos codificados mediante el sistema Morse. Luego aparece el servicio Telex, que es un servicio público de comunicación de datos de texto. La información es transmitida y se imprime mediante teleimpresores o terminales Telex. Luego aparece el videotexto, que es la transmisión de datos a través de líneas telefónicas y proyectadas en pantallas grandes de televisión. Luego aparece también el fax, que es el envío de datos gráficos de baja resolución, en donde esa información se descompone en una matriz y la convierte en señal eléctrica digital, que se transmite por red telefónica conmutada. Cuando aparece la telefonía tradicional, pues en un inicio la transmisión de voz se hace mediante señales analógicas. En centros telefónicos se realiza una función similar a la de los conmutadores, estableciendo la interconexión entre las líneas telefónicas y entre las compañías telefónicas. Esas centrales telefónicas identifican a sus usuarios mediante un número telefónico y en diferentes áreas geográficas que se unen entre sí mediante las líneas troncales. Hacia el año de 1940, entonces Claude Shannon demostró que se podían convertir esas señales análogas de la RTB de forma digital y patenta un dispositivo denominado decodificador. Y hacia el año 1984 se crea la transmisión por voz mediante el envío de señales digitales en la red digital de servicios integrados. Esas conexiones se van convirtiendo de manera digital y las conversaciones de varios usuarios se transmiten por las líneas troncales por medio de la multiplexación. Aparece luego la telefonía privada. A partir del desarrollo de la telefonía, algunas empresas comienzan a adquirir sus propias líneas telefónicas, pues con el fin de poderse comunicar dentro de su propia empresa. Aparece entonces el Centrex, que utiliza la RTC
para comunicarse a través de dispositivos sofisticados que están ubicados dentro de las mismas empresas de telefonía. Allí surgen los PBX, que es una red privada de telefonía al interior de la empresa, en donde se identifica cada uno de los terminales y se utiliza un número denominado extensión. Los PBX también ofrecen características de la telefonía tradicional, como el buzón de voz, la transferencia de llamadas y las conferencias. Las últimas generaciones de PBX pues han permitido que los dispositivos se conecten a través del track móvil, que permite utilizar una red de telefonía móvil. Dentro de esa telefonía privada está el VoIP, que transmite la voz utilizando los mismos protocolos que emplean las redes de TCP y IP para la transmisión de esos datos. Pero para transmitirlos y poderlos controlar de una manera óptima, se necesita o se requiere que se utilice la señalización. La señalización es la utilización de ciertas señales de telefonía tradicional que lo que hacen es determinar o avisarle al usuario cuando las líneas están ocupadas o están disponibles. También se utiliza el direccionamiento a través de la VoIP y establece los mecanismos necesarios para identificar el equipo y los receptores de quienes originan esas llamadas y quienes los reciben, el lugar y el objeto de recepción de las llamadas. Para que estas conversaciones se den como de la manera mejor posible, los medios de transmisión deben mejorar su funcionalidad. Y entonces para mejorarlas se deben tener en cuenta ciertos aspectos o ciertos factores. Los factores que pueden mejorar esa comunicación es el ancho de banda. Ese ancho de banda debe ser óptimo y ser independiente de las conexiones. Para ello, pues entonces se debe reservar un ancho de banda para los paquetes de voz, exclusivamente para ellos. Está también la latencia o letardo, que es el retraso que sufre esa información en ese recorrido que hace desde el momento en que se origina hasta el momento en que llega a su destino. Para mejorarlo, pues hay que priorizar esos paquetes de voz frente a los datos de las redes inalámbricas. También se puede utilizar un dispositivo que se llama jitter y lo que hace es variar el tiempo de llegada en los paquetes de voz, ya que debido a la cantidad de paquetes que se distribuyen por la red, pues se vuelve un poco más lento, lo que hace que los buffers almacenen temporalmente esos paquetes en el orden de llegada y en el momento en que lleguen, pues se pueden distribuir de una mejor manera para que la comunicación y la información se puedan transferir de la manera adecuada. Las redes de telefonía cableadas. La DSL es la línea digital de suscriptor y se basa en utilizar la RTB para transmitir la información en una velocidad mucho más alta. Luego aparece la variante de la DSL, que es la ADSL, y lo que hace es que adquiere una mayor velocidad en sentido de un lado más que del otro. Luego aparece la SDSL, donde la comunicación se realiza a la misma velocidad por ambos lados, es decir, porque la mayoría de las líneas telefónicas tienen dos hilos, entonces se debe manejar la misma velocidad por ambos lados. A partir de eso aparece la RDSI, que dispone de su propio cableado y permite la transmisión de voz, de imágenes, de sonidos en tiempo real, utilizando un sistema que se llama demultiplexación. Luego aparecen dentro de las telefonías de redes inalámbricas, aparece la MLDS, que es el sistema local de distribución multipunto, y utiliza el aire para distribuir por medio de transmisiones a sus abonados o a sus usuarios los datos de voz, de internet y de videos que permiten por medio de rondas radioeléctricas de alta frecuencia que se utilizan en zonas de difícil acceso, en donde el cableado no llega fácilmente o no se puede llegar a esa comunicación por medio del cableado.
A partir del MDLS surge el GSM, que es el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, y utiliza la conmutación de sus circuitos para realizar el intercambio de información mediante los teléfonos móviles y la transmisión de la voz y la señalización en formato digital. Para utilizarlo se requiere insertar una SIM en el teléfono móvil, que es el módulo de identidad del suscriptor, y esta SIM tiene la capacidad no solo de almacenar los datos de la red, la información de la red, sino que tiene la capacidad de almacenar también datos del suscriptor, incluso de la agenda de contactos de la persona que lo tiene. Dentro de las redes de telefonía móvil, pues los avances tecnológicos han dado lugar a que aparezca la telefonía 3G, que es la tercera generación, en donde surgió la telefonía UMTS, que es el Sistema Universal de Comunicaciones Móviles, pues la cual ha mejorado los servicios de comunicación, ofreciendo mayor velocidad de transmisión debido a las altas frecuencias en las que trabaja. Ha mejorado la calidad en la voz, en los mensajes, en las comunicaciones. También dio mayor seguridad a la utilización y ha facilitado la utilización y la aplicación de multimedia. Estos paquetes de conmutación para la transmisión de información han permitido una conexión permanente con la red. Y ha surgido también el sistema HSDPA, que es acceso para la transmisión de paquetes de telefonía móvil de alta velocidad, que alcanza una mayor velocidad de transmisión, y él es el iniciador de la cuarta generación de telefonía móvil. Surgen también a partir de todo eso las redes satelitales, porque pues la mayoría de las redes troncales de internet y locales son redes que utilizan cables para su conectividad. Entonces algunas utilizan fibra óptica, cableado y líneas telefónicas con acceso inalámbrico. Pero durante los últimos años se ha venido trabajando en una generación de internet donde permita que las aplicaciones tengan una mayor disposición de banda ancha y de la computación con redes móviles inalámbricas más eficientes. Dentro de esas redes satelitales pues se ofrece el potencial en cuanto a la aplicación de la multimedia, y ofrece también la capacidad de transmitir y de difundir y almacenar grandes cantidades de datos en sitios muy grandes, abarcando extensiones de terreno muy altas con una conectividad global. Esos segmentos de las redes satelitales se pueden dividir en dos, en el espacial y en el terrestre. El segmento espacial consiste en el hardware del satélite y la carga útil, la utilidad que se le da a la comunicación. Y este segmento del terrestre pues consta de estaciones terrestres, telepuertos y centros de operación de red que se llaman NOC. De esa manera pues los NOC lo que hacen es controlar la actividad del satélite y administrar bien los recursos de la red, distribuyendo adecuadamente la información captada. Una red satelital, desarrollarla pues es bastante complejo, requiere mucha inversión, no solo de costos económicos, sino también de desarrollo tecnológico, lo que hace que pues estas redes a largo plazo pues sean una alternativa para manejar esas grandes cantidades de datos y optimizarlos en función de mejorar las telecomunicaciones entre los usuarios y el servidor, pero también constituye un gran esfuerzo a nivel de humanidad en el desarrollo de esas nuevas tecnologías y de esa nueva capacidad de interactuar la parte tecnológica y la parte humana para que se den las comunicaciones de la mejor manera. Esto es todo sobre la telemática, espero esté muy claro. Muchísimas gracias.